Siguiente, y bueno, pues vamos con la parábola número 8, ¿sí, no? ¿Sí llevan ahí apuntados o no? No han apuntado nada. Parábola número 8, y hoy vamos a ver la segunda venida de Cristo, y es la parábola del siervo vigilante. Ok, primero empezamos un poquito comentando de la parábola. La parábola es una parábola sinóptica también. Es una parábola que empieza está en el libro de Mateo, Marcos, Lucas. Son en tres lugares la podemos encontrar, ¿no? Y podemos encontrar algunas características importantes de la parábola, ¿no? Que vamos a mencionar ahorita. Y bueno, estos versículos apuntan, fíjense, a la segunda venida de Cristo. Los discípulos de Jesús habían unido en sus preguntas que ellos se hacían, así como nosotros, la destrucción del templo con el final de los tiempos, ¿no? Para un juicio a ambos acontecimientos, la destrucción de la ciudad santa y el gran juicio de la venida del Mesías, iban de la mano. Jesús nos va a sacar de estas confusiones y nos va a predecir, ¿no? Eso es algo que debemos de tomar todos en cuenta, ¿no? A veces ellos también tenían conjeturas que pensaban, o que inclusive a nosotros nos pasa, ¿no? Leemos esa parte y podemos pensar que va hacia algún lugar o hacia otro. En algunos momentos va a unir algunas de las cosas que entendimos, y algunas veces la misma parábola, cuando la estudiamos, nos va a llevar a un sentido correcto, ¿no? Si la leemos de manera literaria, podemos errar, ¿no? Debemos interpretar esta parábola a la luz de este género literario. Tenemos que es un género literario, es una parábola, ¿verdad? Por lo tanto, también es una palabra profética, ¿no? Esto quiere decir que nos va a hablar de ¿qué? Del futuro, ¿no? Entonces tengo que interpretar y entender dos cosas cuando yo esté estudiando el género de parábolas. También hay algunos otros géneros. Así es que hasta que este cuadro profético se convierta en historia, es solamente cuando nosotros lo interpretamos de una manera incorrecta. Esto significa que se debe evitar una interpretación exagerada literaria. O sea, no podemos exagerar en cualquiera de los dos géneros. No podemos exagerar en interpretarla literariamente. Voy a poner un ejemplo de una parábola que ya estudiamos en algún momento, que fue la parábola de los talentos. Cuando nosotros empezamos a estudiar esa parábola, nos habla de, normalmente lo llevan al dinero de manera literal, pero no está hablando de eso. Dice que a uno les dio unas monedas, a otros otras, a otros talentos, ¿no? Y no está hablando ni nos está llevando a que aprendamos del dinero, ¿no? Entonces no podemos interpretarlo de manera literal. Eso quiere decir que solo con leerlo yo me vaya a ras. Normalmente una parábola cuenta una cosa de esta vida y la lleva al tema de qué tipo espiritual, ¿no? Ahora, pero sin embargo la parábola tiene un sentido ¿qué? Profético. Pero tampoco podemos caer solo en estar poniéndonos a hablar en el puro sentido profético, ¿no? De que si se van a caer las estrellas y cómo van a caer, y hacer un estudio de estrellas, ¿no? Porque entonces ya caímos en ese sentido. Entonces podemos irnos a leer, tenemos que tener un equilibrio todos, ¿no? Para no caer en una cuestión de un error doctrinal. Muy bien, y entonces ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta de algunos errores que nosotros mismos podemos estar cometiendo. Hasta que este cuadro profético que vamos a leer se convierta en una historia, es probable que no podamos saber cuánto debemos tomar literariamente y cuánto figurativamente. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque podemos interpretar la escritura, pero hay cosas que no nos deja ver, ¿sí me entienden? Por decir, vamos a encontrar algunas cosas como que las estrellas caerán, y podemos decir, ¿cuál será la primera que va a caer? ¿La osa mayor o la menor? Primero, no sería un tema de importancia, porque como quiera van a caer. Segunda, no sería un tema que nos va a ocupar mucho tiempo, ya que el objetivo principal de la parábola, ¿qué creen? No es enseñar que las estrellas caen. De hecho, ¿cuántos saben que las estrellas caen todos los días? Hay muchas estrellas que caen, pero no todos los días los vemos, ni en la magnitud que la parábola lo va a contar. Eso quiere decir que entonces es importante, y solamente van a ser señales las que va a indicar, mas no van a ser eventos que van a afectar mi vida. Observen, el día que caigan las estrellas, si caen o no caen, ¿voy a ir al cielo? No. Pero si las estrellas caen
y yo no voy al cielo, no es porque caigan o no caigan. Entonces tengo que entender, porque en algunos momentos hay personas que interpretan la escritura y se van por cuestiones doctrinales que no tienen nada que ver, aunque el propósito principal ya lo vamos a ver, que es lo que la parábola nos quiere enseñar. Y una de las cosas que nos quiere mostrar es la primera, la segunda venida del Señor, ¿no? Esa es una. Y esa es una que nos muestra, pero eso no es lo importante. Muchos podemos saber cuándo va a venir el Señor, o sea, podemos saber que ya es los tiempos, ¿no? Pero sin embargo, ¿de qué sirve que entendiéramos hoy que el Señor viene si no vamos a ir con el Señor? Entonces, uno de los propósitos principales es darnos cuenta de manera personal si yo estoy listo, si el Señor viniera el día de hoy o no viniera. Ese es un objetivo. Y es ver si se está cumpliendo en mi vida, porque si no se cumple, aunque yo me sepa la parábola de memoria, ¿verdad? Y aunque yo la pueda interpretar claramente, no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces tenemos que darle sentido a lo que cada uno de nosotros vamos a estar estudiando, ¿no? Ok, vamos a ir a Marcos capítulo 13, versículo 32, versículo 33, perdón. Y de hecho la parábola empieza en el 34. Dice: mirad y velad, orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y empieza la parábola. Es como el hombre que yéndose lejos, fíjense, está hablando de un hombre yéndose lejos, ¿no? En el sentido ahorita lo podemos ver, dependiendo la lectura que tengas tú en la escritura, el estudia, puedes interpretar en ese momento quién es esa persona. Y es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, dice, y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Dice, al portero mandó que velase, dice, velad, 35, pues que no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os hallé durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, ¿no? Si lo viéramos de manera literaria, ahí solamente esa es la parábola, aunque para poder interpretar la parábola tengo que ir a leer todo el contexto anterior para poder interpretar y poder estudiar de manera clara la escritura. Aquí me dice, voy a poner un ejemplo si lo tomáramos literariamente: no os halléis durmiendo. Eso quiere decir que no, ¿qué? Literariamente que no, ¿qué? Que no nos duermamos, ¿no? Ahora pregunto, ¿no? ¿Sí lo podemos tomar así? No, no solo, aunque está hablando en un sentido, ¿qué? En parábolas, ¿no? Está haciendo figuras dentro de la parábola, pero sin embargo nos está pidiendo que no nos quedemos dormidos, porque viene algo profético, y que si te encuentras durmiendo, ¿verdad? Y no en un sentido en un dormir físico, sino en un dormir espiritual, ¿no? Entonces tenemos que ir analizando un poco eso, pero para poder entender la parábola tengo que regresar yo al inicio, y quiero que vayamos a Marcos capítulo 13 ahí mismo, pero vámonos al versículo 24, porque la parábola empieza desde el 24, empezamos a ver la historia, pero la parábola se empieza a contar en el versículo número 34, ¿no? Entonces vamos a leer 24. Dice, arriba dice, la venida del Hijo del Hombre. Sabemos que esta parábola aparece ¿en dónde? En Mateo, en Marcos y Lucas, ¿no? Entonces tenemos tres. Ahora, si nosotros vamos a leer las parábolas, todos ellos tienen una particularidad. Ninguno se contradice. Sin embargo, algunos afirman algo más. Algunos dicen, y vendrá, ¿no? Y otros dicen que, por decir un ejemplo, algunos otros dicen que Él viene, ¿no? Entonces cambian algunas palabras en cuanto al sentido, pero en realidad es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces dice, la venida del Hijo del Hombre, dice 24, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, está hablando de una tribulación, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Imagínense en eso, ¿esa es una qué? ¿Es una señal? Ahora pregunto, ¿debemos de estar preocupados por la señal? No, no por la señal. Y hay gente que está, ay, no vaya a ser que ya, híjole, como que se ve nublado, y está preocupada la persona. ¿Ustedes creen que no haya gente que sí esté preocupada así? Y si viene, no, ¿qué vamos? O sea, está más estresada y metida en ese asunto, aunque la parábola nos da el sentido de la verdadera preocupación del cristiano, ¿verdad? Para poder estar ahí en ese momento.
Yo les pregunto, y todos los que estamos aquí, ¿de verdad nos da temor? A mí sí me da temor. Porque cuando veo la Escritura y veo cada día mi condición, voy avanzando, pero siento que me estoy quedando corto todavía en algunas cosas, ¿no? Y eso me da temor, y digo, ay Señor, sí quiero que vengas, pero dame chance que madure un poquito más, ¿no? O sea, de verdad, ¿no? Y en algunos de ustedes puede ser que el sentir esté en otro asunto, ¿no? Donde inclusive estén en algún momento hasta dormidos espiritualmente, ¿no? Imagínense uno de ustedes que en realidad no lleva una vida de oración, una vida de lectura de la Escritura, de estudio de la Biblia. Esa persona debe de estar gravemente preocupada, ¿eh? Y si no estás preocupada, pues no sé qué pasa, estás como dormido, ¿no? Está como cuando dicen, en sus marcas, listos fuera, ¿no? Y el otro en la foto acá, ¿no? Todavía no arranca, ¿no? Y así, y su selfie, ¿no? Y todo el asunto, y tiene que correr 40 kilómetros y él está en las selfies, ¿no? ¿Sí pasará eso o no? Sí pasa. Llevamos a mi hijo a un entrenamiento de fútbol, porque quería jugar fútbol, ¿verdad? Que finalmente tomamos la decisión que no, porque tendría que jugar los domingos, y dijimos, ¿sabes qué? Más él mismo dijo, no papá, va a ser los domingos mejor otra cosa. Pero andaba jugando y lo pusieron al entrenamiento, observen, ¿no? Y entonces llegó el entrenador, ya los presentó con los niños, y ya abrías pues con su short y todo el asunto, ¿no? Pero entonces el niño corría así, miren, pero porque su hermana le estaba tomando fotos y video, ¿no? Entonces ahora le decía el entrenador, ahora corran para acá, y él corría, pero viendo a los niños. Y así estamos nosotros, ¿no? En algún momento, cuando podemos ver y darnos cuenta acerca de lo que refiere la Escritura, en darnos cuenta que dice que el sol se oscurecerá, dice, y la luna no dará su resplandor, ¿no? O sea, imagínense esos momentos, y lo hago no es para que meditemos en un tiempo de ese tipo, ¿no? Cuando nosotros venga y suceda eso, muchos de nosotros, ¿qué creen? ¿Entenderemos? ¿Y qué creen que vamos a querer agarrar? Ahora sí. ¿Ustedes creen que no muchos van a agarrar? ¿Unos a dónde van a querer venir? ¿A reunirse a qué? A orar. Entonces, ay, Pastor Raúl, háganme un lugarcito ahí para orar ahí con ustedes, ¿no? Pero ya es una señal que ya ¿qué? Que ya se acabó el tiempo. Y a veces no reflexionamos, ¿no? Y paro ahí un poquito en este sentido, porque cuando nosotros veamos esto, entonces nos daremos cuenta que esto, pues ya prácticamente viene el final para unos y el principio de una nueva vida, ¿verdad? Para otros, ¿no? Y aunque usted no lo crea, ¿no? Esto será como las hojas de los árboles, dice, en otoño, y serán quitadas, dice, las fuerzas que mantienen en sus órbitas a los astros. Los poderes que hay en los cielos serán sacudidas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando lleguen esos tiempos, dice, que será como las hojas de los árboles en otoño. ¿Qué pasa? Se caen, ¿no? Si vemos cómo empiezan a caer. Y cuando lleguen los ángeles, es como si sacudieran un árbol. ¿Se han sacudido un árbol? Luego yo paso en el jardín, que ya las hojas están cayendo, y el pasto, como le caen las hojas, le quita la luz del sol y lo va secando alrededor. ¿Y qué es lo que hago? Vengo y ya están secas. ¿Qué creen que hago? ¿Sí les ha pasado? Sacuden el árbol para que no estés barres ahorita y hay basura. Entonces tengo un árbol ahí que ya lo sacudimos para que caigan todas las hojas, ¿no? Y cuando caen las hojas, viene una nueva ¿qué? ¿Nuevas hojas, sí o no? ¿Una nueva qué? Una nueva vida. Eso es lo que representa en esos momentos, que tan solo esa señal cuando empiecen, eso quiere decir que viene una nueva vida, una nueva, vamos a decir, no es generación, sino dice una nueva era, vamos a decirlo, ¿no? O sea, una nueva manera de vivir, una pauta que Dios va a dar en la vida de la humanidad, pero esas situaciones van a pasar. Vamos a Daniel 12, 1, 4, y vamos a ver que a pesar de que es una parábola, también es una cuestión profética, ¿no? Y Daniel lo confirma en esas cuestiones proféticas donde vendrán, y él habla acerca de esto. Daniel capítulo 12, versículo 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. ¿Tiempo de qué? Entonces la gente cuando venga, vea eso, después ¿qué va a venir? La angustia.
que era lo que hablábamos, ¿no? Ya la gente va a decir, no, préstame la Biblia, ¿no? Tráete todas las versiones, ahora sí. Vamos a leerla, vamos a hacer un estudio. ¿O creen que la gente va a correr a comprar casas, carros, o buscar un nuevo trabajo? Cuando viene la angustia es en lo que menos podemos pensar. Dice, y serán tiempos de angustia, dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, ¿cómo va a ser la angustia? Tremenda, dice, como nunca, ¿no? Una angustia como... ¿Se han sentido angustia? Levanten la mano quien se ha angustiado en alguna situación así bien fuerte. ¿Cómo se siente, hermanos? Pero esa no es nada, dice, ¿como qué? Como nunca habrá angustia. Ahora yo les voy a decir, si nosotros vamos a estar angustiados, imagínense las personas que no conocen nada de Dios, tu familia, ¿cómo va a estar? Ahora pregunto, ¿y cómo les vas a consolar? ¿Cómo se le consuela a alguien cuando el tiempo ya llegó? Es como darles flores, ¿no? Llevarles flores al panteón, ¿no? ¿Cuántas de las mujeres prefieren flores hoy y no el día que se mueran? Levanten la mano. Okay. Llévenles flores, Mario, flores, Fernando, flores, por favor. Ok, dice más adelante. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Qué va a venir? Libertad. ¿Pero para quién? Para el pueblo va a venir libertad. ¿Cómo se siente uno cuando es libre? Libre de las deudas, libre del dolor, libre del pecado. ¿Cómo nos sentimos? Para ellos va a haber libertad. Pero para los otros, ¿qué va a haber? Ahora la pregunta es, ¿todos los que estamos aquí tenemos la misma condición ante Dios? La respuesta es no. Todos aquellos que buscamos a Dios, ¿quién sabe quién busca a Dios de corazón? ¿Quién sabe si ha nacido de nuevo? ¿Quién sabe que Dios es la primer persona en nuestras vidas? Solamente cada quien sabe. Pero tú sí sabes tu condición ahorita o no. Cada quien sabe. Y esta es una realidad. Ahora, los que hemos sido regenerados, los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, hoy entendemos y vemos esta parte de la Escritura y aún nos da ¿qué? Temor de Dios, no miedo, nos da temor del Señor. Y decimos, ay Señor, pues creo que no ando bien, ¿no? ¿Cuántos ahorita pensaron, híjole, pues creo que como que no? Yo sí he pensado en eso, de que leí la parábola, dije, Señor, ¿no? Y en algunos momentos piensa uno, yo ahorita estaba pensando esta semana, si Dios permite nos vamos a ir unos días de descanso, mi familia y yo, y de repente en tu mente viene y dices, no, pues voy a hacer esto y esto, ¿no? Y entonces en una de esas Dios me dijo, a ver, ¿qué te parece si estos días van a ser mejor días de levantarte más temprano, hacer oración, de buscar a Dios? Y en un momento te chispas, ¿no? Pero Dios me dijo, no, mira, creo que tus hábitos pues no están mal, pero tampoco no son los mejores, ¿no? Es momento de reafirmar, porque eso va a reafirmar mi vida ¿con quién? Con el Señor, ¿no? Y a veces pensamos en lo humano y olvidamos un poco lo espiritual y decimos vamos a descansar, sí, pero hace rato decíamos de una relación con Dios, no, y por eso se dirige que el pueblo, que dice aquí, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, ¿no? ¿Sí o no? Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para ¿qué? Vergüenza, confusión y perpetua, confusión y vergüenza perpetua. Entonces fíjense, unos del polvo, ¿eso de quién habla? De los que están muertos, ¿no? De la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, quiere decir que ya hay gente que está muerta, que su vida se acabó y va a ser levantada. Imagínense, para vergüenza. Y algunos vamos a vivir la vergüenza en carne propia. Señor, Señor, ya llegó. ¿Qué te va a decir? No te conozco, hacedores de maldad. ¿Cómo creen que nos vamos a sentir? Entonces, tenemos que reflexionar. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? O sea, a mí me lleva a una reflexión bien grande cuando yo leo esto. Ahora, no estamos diciendo olvidemos nuestra vida. No, hagamos nuestras vidas. Ayer los que fueron a Casa Oración Ciudad de México, estuvimos viendo algunas cosas. Yo no soy mujer, pero estuve oyendo, ¿no? Cómo las mujeres ordenen sus
su ropa, ¿no? Cómo sean mujeres ordenadas, cómo a los niños hay que enseñarles, cómo el esposo tiene que ayudar. O sea, cosas muy bonitas, muy padres, que si nosotros las leemos, pareciera que se contradicen este asunto, ¿no? Porque aquí hablamos ya de algo, ya de la venida, y no estar como preocupados en eso. No, hermanos. O sea, tenemos que hacer toda nuestra vida, pero sin perder de vista en que somos el pueblo escogido de Dios, y que por tanto, si tenemos la identidad del pueblo escogido de Dios, el pueblo escogido de Dios tiene una relación con el Señor. Los que no andan del tingo al tango en otras cosas, ¿no? Entonces, esa situación solo tú la sabes. Yo no sé la vida de cada quien. Yo no sé qué hagan en su casa, yo no sé si realmente tengan un estudio o no lo tengan, no sé si son salvos o no lo son, ¿verdad? Pero lo único es que aquí está mostrando la condición de personas que aún no los ha alcanzado la gracia del Señor, y también muestra condición de personas que ya están muertas sin el Señor, y gente que ha sido muerta pero está con el Señor. Y habla de los que no, dice que van a ser, ¿qué? Avergonzados. Dice más adelante, pero nada más una vergüenza momentánea y confusión momentánea, sino cuando es perpetua. ¿Qué es perpetuo? Siempre, ¿no? Dice más adelante, los entendidos resplandecerán como el ¿qué? Resplandor del firmamento. ¿Quiénes son los entendidos? Pregunto. Los entendidos son los que hacen lo que quieren. Los entendidos son los que no tienen un estudio de la palabra. Los entendidos son los que les interesa más el mundo que las cosas de Dios. Esos no son los entendidos, ¿no? Y cada uno debe de ver la condición, porque Dios está hablando. El día que tú estés en la presencia de Dios y venga el juicio hacia tu vida, tú no puedes decir que no se te dijo. Tú no puedes decir que no sabías. Tú no puedes decir, no va a haber argumento, ¿no? Ya que lo estamos leyendo y te avisaron, que tú digas, ay Señor, es que yo no sabía, yo nunca entendí que era más importante estas cosas que las otras. Yo nunca entendí esta parte, no, hermanos. Ahora les pregunto, ¿cuándo es el momento de reflexionar en nuestras vidas? ¿Antier? ¿El año pasado? Hoy. Es hoy. Es hoy. Y algunos no entenderán, y en la gracia, en la misericordia de Dios, tal vez les dé otro domingo o otro día, ¿no? Pero ¿y si ya no? ¿Sí o no? Y a veces ay no, pues ya me voy a poner las pilas, ya hermano, ya ando en eso, ando como arreglando todo para ya afirmar mi vida al Señor. Bueno, pues cuando uno afirma su vida al Señor, ¿saben cuándo lo decide? Hoy, no otro día. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, dice, y sella el libro hasta el tiempo del fin. Dice, muchos, ¿qué? ¿Cómo ven? Muchos correrán de aquí para allá, y a la ciencia se aumentará. ¿Qué quiere decir la ciencia? No crean que va a haber más descubrimientos, no. Tenemos que entender qué es la palabra ciencia. Eso es bien importante. Cuando tú haces estudios bíblicos, la palabra ciencia en todos lados significa diferentes cosas. En esta escritura, si tú buscas un diccionario y ves el significado, la palabra ciencia significa otras doctrinas, otras formas de enseñar, ¿no? Otras personas que enseñan otras cosas diferentes. En ese momento dice que muchos correrán de aquí, ¿qué? Para allá, y unos vendrán para los testigos de Jehová, y otros vendrán para los otros, y otros vendrán para los católicos, y otros vendrán para los falsos maestros, y otros irán a los falsos profetas, y otros se irán empezarán, ¿qué? A correr de aquí para allá. O sea, eso quiere decir que la persona va a empezar a buscar ¿de qué? De Dios, pero toda ¿qué? Toda confundida. ¿Por qué? Dice, mi pueblo está perdido por falta de ¿qué? Andan perdidos, no saben para dónde, quieren correr para acá, para allá, porque están perdidos, ¿no? Ahora pregunto, ¿cuándo es el tiempo de aprender? Hoy. No el otro año, no hay para cuando te jubiles, no hay para cuando te... No. Es hoy. Bueno, eso es lo que la Escritura marca, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta aquí, dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia habla las filosofías, ¿no? El entendimiento. Las perturbaciones apocalípticas
en las profecías celestiales. Esto es una perturbación que apocalíptica que va a venir y que todos la vamos a vivir. No todos la vamos a vivir como hoy en vida. Ahorita lo va a contar la parábola. Algunos lo vamos a ver. Hay que ver qué dice la parábola, ¿no? Porque si yo les dijera así, si ustedes lo van a ver, tal vez estaría mintiendo. Vamos a ver qué dice la Escritura. O tal vez les diga, no, ustedes se van a morir y ustedes unos van a ir a ¿qué? Algunos van a hacer, ¿qué decía hace rato que leía? Para vergüenza, ¿no? Y otros para resplandor. Yo no lo sé. Eso solo lo sabe cada quien, ¿no? Es como si hacemos esto. Imagínate, tú agarras el camino para Veracruz. Sales aquí por la autopista, ¿no? ¿Sí se va por ahí a Veracruz o no? Y sales por ahí y yo te hablo y te digo, ¿qué pasó, Luis? ¿Cómo estás? Y me dice Luis, no, acá voy, pastor. ¿A dónde vas? No, pues voy a Acapulco, pastor. Bueno, pues él dice que va a Acapulco, pero ¿a dónde va? Ahora, muchos aquí también dicen que van a Acapulco, pero muchos yo veo que van como para Veracruz, ¿no? Pero cada quien, ¿no? No hay una palabra que dicen que todas las religiones llevan a Dios. Así dice la Biblia, ¿verdad? No, pero hay muchos que piensan eso, ¿sí o no? Ahora pregunto, muchos piensan que así en la condición que se encuentran van a ser personas que no van a ver, que van a ver al Señor, pero no para vergüenza, piensan que están bien. Yo te digo, o sea, tú no veas de lo que yo digo, ve la Escritura y ve tú un espejo. Dice que la Escritura es como un espejo, ¿no? Dice Pablo, donde yo veo y me veo en él, ¿no? Y veo y me muestro mi condición. Porque aquí el asunto no es decir que yo soy pastor. Yo como pastor puedo pasar para vergüenza en esos días también, ¿sí o no? Dependiendo mi condición que yo tenga, ¿no? O sea, no nada más son ustedes, somos todos, estamos metidos. Claro, habrá quien diga, no es cierto, bueno, pues esté en su derecho. Espero que no vayan a Acapulco, ¿verdad? Yendo a Veracruz todos. Muy bien, pues vamos a continuar leyendo y vámonos a la parábola. Es Marcos 13, 24, por favor, 25. Dice, termino ahí en la parte del 24, dice, y el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. 25, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta ahí todo lo que va a suceder. Imagínense que las estrellas caigan del cielo, ¿no? Todo lo que hay en el cielo empezará a caer, empezará la rotación y la traslación. Las potencias se refiere a todas las fuerzas, ¿no? del universo, ¿no? Va a empezar a moverse, a caerse todo, ¿no? Va a empezar, en lugar de ver orden, va a haber ¿qué? Un desorden, ¿no? Cuando tiembla, si empezara a temblar ahorita y esto se empezara a mover así, ¿cómo sentiríamos? Si se siente feo, ¿no? Imagínense en esos momentos, yo a voltear y ver que empieza a caer todo y dices, ¿qué pasa, no? Y eso es lo de menos. Nosotros ya vamos a saber que en esos momentos, cuando empiece a suceder eso, ¿qué es? La venida del Señor, ¿no? Pero los que se les dijo y nunca tomaron caso omiso, rápido, vámonos al cielo, ¿no? O unos golpes de pecho en ese rato y ya. No, amigos, de verdad, o sea, la gente a veces no entendemos, no es de verdad. Yo lo digo en broma, ¿no? Pero de verdad que a veces no hacemos eso, pero como si lo hiciéramos. Porque alguien que viene aquí, entra y la palabra le entra aquí y dice, sí es cierto, y sigue en la misma condición, ¿no es un golpe de pecho? ¿Sí o no? Es lo mismo. O cuando decimos, no, ahora sí, ya, Señor. Salimos, llegamos, se nos olvida. Y Dios sigue hablando a tu vida. Su misericordia es grande, te da tiempo, te da chance, como cuando los hijos, ¿no? Les hablamos y les decimos, mira, una vez más y si no, si te pego, mira, cálmate, ya te hablé 4 veces, ya te hablé 1000 veces, ¿no? Y ya cuando llega el cinturón, llega, ¿no? La llegada del Señor llegará, amigos. A lo mejor digas, ay, pues yo cuántos meses llevamos aquí, no, pues tantos o tantos años, y no llega, pero llegará, amigos. Dice el 26, dice, entonces, espérenme tantito, ahí estamos, dice, entonces verán al Hijo del Hombre, o sea que primero vendrán, ¿qué? Las señales, y luego, ¿qué? Veremos, ¿quién creen que lo va a ver?
¿Alexa no lo va a ver? ¿Luz no lo va a ver? Todos. Dice que vamos a salir sacados de la tierra, de los sepulcros, ¿sí o no? Buenos y malos, y algunos lo vamos a ver sin morir. Y ahorita vamos a ver si ya es la generación esta o aún no, pero el asunto es que todos lo veremos. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y ¿qué? Y gloria. Ya no vendrá Jesús en un burrito, ya no vendrá Jesús a un pesebre, ya no vendrá un Jesús con pobreza material, ya no vendrá un Jesús que fue despreciado, ya no va a dar oportunidad a reyes, a nadie que se levante en contra de su enseñanza, sino Él vendrá con poder y ¿qué? Y gloria, en todo su esplendor, imagínense, ¿no? Ya no va a haber nada, solo que cuando lo veamos todos, muertos y vivos y no creyentes, incrédulos y de uno y de otra apellido religioso, ¿cómo creen que vamos a caer? Hincados todos, hermanos, ¿no? Y ahí esa es la preocupación. Y de verdad que nada más pensarlo, a mí me da miedo. A mí me da miedo. Yo no sé a ustedes, a lo mejor dirán, se me hace que es puro rollo que nos cuenta el pastor. Bueno, pues lean la Biblia. Ok, dice que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Vamos a Mateo 16, 27 y 28. Dice Mateo 16, 16, 27 y 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá. Fíjense, en Mateo dice que sí vendrá o que no. En la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a lo que cada quien quiera. Sí, porque mi Biblia dice esto aquí. Dice, y entonces pagará a cada uno conforme a lo que cada quien le agrade, le guste y desee. ¿No? Creo que traigo mi propia Biblia yo. ¿Qué creen? Algunos en la iglesia traen sus propias Biblias. Yo lo estoy haciendo como una ironía, pero sí o no, en algún momento traemos nuestra propia Biblia. ¿Sí? Y queremos entender, ¿y saben qué? Como ni siquiera es ver tu Biblia, o sea, que traigas tu Biblia ahí de manera, estoy hablando de que mi vida manifiesta ¿qué? La Escritura. Dice, perdonaos los unos a los otros, ¿sí dice la Biblia? Y cuando yo vengo y le pido perdón a ella y ella también me perdona o me pide perdón, ¿qué estoy entendiendo la Biblia o no? Pero cuando yo no la perdono, y cuando yo hablo de ella y murmuro, ¿sí dice que seamos murmuradores unos de los otros? Pero entonces mi Biblia, cuando yo hago eso, ¿qué dice mi Biblia? Que sí. Y ahí vengo yo, aquí me siento y así me mantengo. Y no solo en eso, hermanos, en muchas cosas de la Escritura nos mantenemos en esa posición, creyendo que porque tenemos una Biblia, e inclusive defendiendo alguna cuestión doctrinal, cuando cosas elementales, de doctrina elemental, no podemos entenderlo. ¿Sí o no es cierto? Y a todos nos pasa. ¿A mí qué creen? ¿Que a mí no me pasa o sí? También, y llega un momento donde reflexiono y digo, no, ese no. Digo, no puede ser que aún todavía como pastor se me llegue a ir esto. Tan sencillo, ni siquiera estamos hablando de algo grave, sino sencillo. En algún momento puede venir a mi corazón el de estar sintiendo algo mal de ustedes, de alguna persona, ¿no? Y en ese momento, cuando yo estoy yendo a Dios, cuando yo estoy teniendo una relación con Dios, Dios me muestra y me dice, ¿qué óvole, pastor? ¿Eso es ser pastor? No, pues ya nada más agacho la cabecita, ¿no? ¿Y qué hago? Pues voy y me pongo a cuentas con Él, y no solo con Él, sino también con la persona. Y así en detalles, hermanos, se nos van muchos detalles, y por eso es que nosotros tenemos que ir leyendo. Por eso dice aquí, vuelvo a leer esta parte, el 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus ¿qué? Obras. Pregunto, ¿las obras sí valen o no? A cada uno conforme a nuestras obras. Y eso habla de todas las ¿qué? De todas las obras personales que vienen de mi vida, mis obras si han sido santificadas o mis obras son pecaminosas, mis obras en el sentido de servir, no tan solo en la iglesia, sino también a mi comunidad. ¿Qué es lo que yo hago? O sea, todo eso va a venir el Señor y lo va a marcar. Ayer los que oían la prédica, ¿no? Decíamos, bueno, ¿y eso como para qué tiene que ver?
En lo humano, en tu Biblia decíamos, no, pues esto como que no me cuadra, pero cuando vimos que sale la escritura y habla de todas las cosas que hablaba ayer la pastora Vicky, decíamos, no, pues tremendo el asunto, ¿no? ¿Y en qué condición nos encontramos? Ayer yo le decía a mi esposa una broma, ¿no? Estábamos revisando los dos, estábamos abrazados ahí los dos y estábamos revisando ahí lo que decía, ¿no? Y una de las partes que la pastora Vicky decía, que le abríamos la puerta a nuestra esposa, ¿no? Y bueno, yo no soy perfecto, hermanos, ¿no? Pero sí es algo que yo no hago. Y ayer entre la broma y la broma yo saqué mi propia Biblia jugando con mi esposa. Sí, Lucy o yo, ¿no? Lucy estaba ahí a un lado. Y bueno, era una de las cosas que yo reconocía con mi esposa y le dije, no, pues no, la verdad no. Le digo, pero ya tengo una solución. Estábamos bromeando, no crean que se los digo, pero se los hago ver ahorita como una alusión a lo que verdaderamente luego hacemos como iglesia, ¿no? Y le digo, pues ya está, mira, palomita, 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 gracias a Dios, yo jugando, ¿no? O sea, no ando tan mal ahí, vamos a decirlo, ¿no? Pero cuando dijo abrir la puerta, dije, no, pues sí estoy mal. Le digo, hoy mismo vendo el carro. Fue una broma, ¿verdad? Porque a veces así somos, hermanos, en la congregación, ¿sí o no? O sea, tratamos de evadir. Ahora, ¿cuál era el sentido correcto? Pues decir, estoy reconociendo mi error y ahora ¿qué tengo que hacer? Pues abrirle la puerta, ¿no? Y lo reconocí, estuvimos platicando, pero pues obviamente estaba un poco ahí medio risueño el asunto, ¿verdad? Los que fueron, pues nos estuvimos riendo un poquito, pero en eso aprendes, ¿no? Estoy aprendiendo, pero también me doy cuenta de algo que yo mismo, ¿qué? No hago. Ahora, ay, no, por eso no va a ir el pastor al cielo, perdón, pero esos son obras. Esos son obras, hermanos. Ahora, no estoy diciendo que por eso voy a ir al cielo, no, pero tengo que darme cuenta que como hijo de Dios estoy siendo señalado en una falta, en una relación con mi esposa donde tengo que ¿qué? Que corregir. Si soy hijo de Dios, ¿qué voy a hacer? Y si no soy hijo, saco mi propia Biblia y digo, no. Dice, amad a vuestras esposas, dice, ¿no? Dice que las tratemos como el vaso más que. Entonces, ¿por qué le abrimos la puerta? Pues porque hay que ser atentos y aparte a veces la puerta pesa más, ¿sí o no? No, súbete, mi amor, a mí me cuesta mucho trabajo, hermanos, pero hoy lo entiendo y ya van, no es la primera vez que Dios me habla en ese tema, ya van varias veces y en algunas veces, ¿qué creen? Lo he intentado y me cuesta como que no sé, hay algo y lo abro así, pero luego me siento hasta como hipócrita y digo, ay Señor, no sé qué me pasa, ¿no? Pero ¿qué creen? Pero no he desistido de decir que eso está bien y he estado esforzándome a hacerlo. Y se los cuento ahorita en un detalle porque ¿cuántos de ustedes están batallando en cosas que dicen que van a hacer y no han hecho? ¿Sí o no? De verdad, o sea, es porque a veces, mire, yo quisiera ponerles ejemplos, pero a veces digo, bueno, mejor un ejemplo de lo mío para que ustedes perciban pues que no soy el superpastor, ¿no? Quisiera hacerlo, pero pues el pastor de pastores, ¿quién es? Es el Señor. Todavía tenemos errores, ¿no? Les doy clases de matrimonios, por aquí ya 2 parejas, vamos a tener unas bodas por ahí, ya listen el tacuche, hermanos. Pero observen, ¿qué sucede? Les doy clases, pero eso no me resta autoridad, sino que sí, ¿qué es lo que me restaría autoridad? Si ellos observan que en estos días y en estos meses el pastor no ha modificado esa parte, porque entonces dicen, no, pues tal vez sí, ahí le echa ganas a la predicación, pero a la acción, mira, nos contó que le abría la puerta y ¿sí o no? Caería igual que quién, que muchos del que están aquí en la congregación, ¿no? Entonces la prueba también la tengo yo, ¿o no? Pues ni modo, abrir puertas, hermanos, o a vender el carro, como ustedes me... Nada, no es cierto. Dice el 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, pero esos son allá, aquí no. De los que están aquí, pero es que eso se lee allá, aquí no. Puro santo, casto y puro aquí, ¿no? Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no, ¿qué? Gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Eso habla de qué? De que algunos de ustedes, de los que están aquí, tanto abajo como arriba, ¿qué van a hacer? Van a ver y algunos no van a ver. Pero ya está anunciado que ya es ¿qué? ¿Es pronto o va a tardar mucho? Ya es pronto, ¿sabes? Entonces podemos darnos cuenta, dice, sin descartar una intervención milagrosa de Dios
el moderno invento de la televisión y la transmisión por satélite, dice el comentarista, hace perfectamente posible que todo el mundo pueda ver al Señor viniendo de las nubes con gran poder y gloria. Esto quiere decir que hace una cuestión profética él, ¿verdad? Sin tirar a que así sea. Porque dijimos que para interpretar la parábola y algo profético no tenemos que tenerlo como un sentido literario, sino él está todavía pensando que es muy probable, ¿verdad? Porque dicen que ya es pronto, que la televisión pueda ¿qué? Transmitir la venida del Señor. Entonces sí van a sacar sus teléfonos acá, los que están acá en la congre con el celular, ¿verdad? Lo van a sacar y van a decir, ay, mira la venida del Señor. Ni ganas de sacar el teléfono nos van a dar, amigos, ¿no? Porque ya lo vamos viendo poco a poco y dices, no, Señor, si está bien grueso este asunto y yo no quiero dejar el pecado todavía, ¿no? Y todavía quiero andar de egoísta, de rencoroso, no quiero perdonar, no quiero servir, no quiero hablar el evangelio, ¿no? Y todas esas cosas son las obras de las que nos está hablando la Escritura, que tenemos que ver, porque está hablando que a cada uno nos va a dar conforme a nuestras, ¿qué? Obras. Entonces tenemos que cada quien ver su condición y preocuparnos. No alcanza, fíjense, para nosotros no alcanza para preocuparnos por otros más que anunciarle el evangelio. Te anuncio el evangelio, te anuncio el evangelio, te anuncio el evangelio, porque el que hace la obra, ¿quién es? Es el Espíritu Santo, es lo único. Y de ahí a preocuparme yo por tratar de trazar cada día mejor la palabra, ustedes cada día por aprender cada día más, por servirse unos a otros, es lo que la palabra dice, por anunciar el evangelio allá en las calles. Esa es la preocupación que debemos de tener, porque esas son las obras que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros, ¿no? Segunda de Pedro 3:10, por favor. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, fíjense, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Otra vez vuelve a reafirmar, ¿no? Lo mismo que estamos leyendo en la parábola, y dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso quiere decir que todo lo que hay aquí, ¿qué va a servir y para qué va a servir? Para nada, ¿no? Lo que nos está diciendo. Y ahí es donde tenemos que reflexionar y pensar, ¿no? A mí venía a mi mente hace ya unos meses pues vender todo, hermanos, de verdad. Yo a mí, no les digo que ustedes, a mí, ¿sí? Y dedicarme solamente a vivir una vida con lo que necesito y servir a la congregación, a mí. Y que todo lo que he hecho en mucho tiempo hoy ha sido basura, hoy lo puedo ver, ¿sí me entiendes? Con eso no quiere decir que no voy a comer, ni voy a tener un lugar donde dormir, ¿no? O que voy a llegar de guaraches, hermano, no. Simplemente que tengo que ubicarme en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a impulsar a mis hijos? ¿Hacia dónde los voy a guiar, no? Todo eso va cambiando. Cuando Dios va hablando a tu vida, tú vas entendiendo el sentido. A cada uno nos va mostrando algo. Yo no estoy diciendo que ustedes hagan lo que yo quiero hacer, que Dios me está mostrando. Ese es el sentido de cada uno de ustedes, ¿no? Ok, dice, entonces podemos darnos cuenta que ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Cuándo va a llegar el Señor? No sabemos, pero dice la Biblia que es pronto. Segunda, nos puede dar señales de lo que va a suceder, ¿sí o no? Y hay otras palabras que proféticas donde dice que empezará a haber guerras, donde habrá enfermedades, pestes, ¿no? Y habla de muchas cuestiones que hoy en día estamos empezando a ver que las señales. El estrés es una manifestación de esa cuestión. Cuando el estrés venga, no alcanza el dinero, ¿no? Tiene que haber un nuevo orden mundial, también habla, ¿no? Donde tiene que haber una unidad. Hoy podemos ver que prácticamente el socialismo está derrocado prácticamente, ¿no? Un país por ahí, dos que medio, pero ya están más tronados que nada, ¿no? Entonces viene un nuevo orden mundial de acuerdo a la cuestión profética, donde entonces va a haber un país que gobierne a todos los países. Y podemos ver que ya en Europa ya hubo esa parte. ¿Se acuerdan que pusieron un orden mundial, no? Toda Europa, ¿cómo se llama? A ver, por ahí alguien, ¿cómo? Unión Europea, ¿no? Todos los países europeos se unieron y hoy buscan otro tipo de unión hasta que se levante algo así.
Y vamos para allá, poco a poco lo vamos a ir viendo, no estamos lejos de eso. Pero solamente son ¿qué? Señales de que eso va a suceder y se está viendo, ¿no? Ok, vamos a regresar a la parábola y vámonos nuevamente a Marcos 13, 27. Dice, y entonces enviará sus ángeles y juntarán a sus ¿qué? No a todos, No van a estar a mí escójanme ángeles, no. No, es que yo sí soy de los escogidos, ¿no? Soy de los 1000 y tantos que dice la Biblia, ¿no? No es así, hermanos. No es por numeración, no es el 1, el 2, el 3, el 4, ya no alcanzaron ustedes, no es así. Dice que vendrá y revisará sus ¿qué? Sus obras. Entonces tú puedes ser de los 140 y tantos mil millones de los que dicen que sí, pero ¿y si tus obras están mal? No es así. Y yo te voy a decir, ¿quién conoce las obras de nosotros? ¿Quién conoce nuestro corazón? ¿Quién conoce nuestra mente? Pues Él. No podemos decir, ay no, tú sí, tú no, tú sí, no es así. Entonces dice, entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, ¿no? Ahorita vamos a explicar esa parte y quiero que vayamos para explicar un poquito acerca de quiénes son los escogidos. Y vamos a Isaías 56, 8. Isaías 56, 8 dice, Jehová, el Señor, el que reúne a los dispersados de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Dice, se trata sencillamente del cumplimiento de las muchísimas profecías del Antiguo Testamento que prometen una gran reunión de la nación de Israel dispersa por todo el mundo. Serán los fieles convertidos al Señor durante el tiempo de la tribulación o por la contemplación del Señor en su gloria. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que van a ser los judíos, o sea, el pueblo judío, fíjense. Sí, porque hoy si revisáramos la conversión del pueblo judío, casi nadie de los judíos se ha convertido al Señor. Siguen esperando su primera venida y lo hemos visto en las otras parábolas, ¿no? Sin embargo, dice que ellos, ¿qué? Serán traídos, ¿no? Dice que de un lado a otro, ¿no? De un lado de la tierra a otro por los vientos. Dices, está utilizando un lenguaje figurado ahí, ¿no? No crean que van a venir y los vientos los van a traer, no. Es un lenguaje figurado el que está utilizando. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver, pero también habla y se refiere a los fieles convertidos. ¿Quiénes son los fieles convertidos? Levanten la mano los fieles convertidos. Bueno, hay unos que no, ¿verdad? No es cierto. Se refiere a nosotros, a los que verdaderamente hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Que buscamos una relación con Dios, que amamos su iglesia, que amamos a la gente por la cual ha dado su vida por ellos, que nos dedicamos al evangelio, que proclamamos la palabra de Dios. A esas personas son a las que se refiere como sus escogidos de Dios, ¿no? Hoy hablando como iglesia, ¿no? No tan solo, aunque en el Antiguo Testamento la profecía, ¿verdad?, estaba dirigida ¿a quién? Al pueblo judío. Sin embargo, ya vimos en la parábola pasada cómo es que el pueblo judío lo rechaza, ¿verdad? Y en ese momento la gracia, entramos nosotros, tenemos acceso a la gracia, y ahora esa palabra profética no tan solo es para ellos como judíos, sino también para los justos convertidos que somos nosotros, ¿no? ¿Sí estamos? Entonces tenemos que ubicar ahí un poquito qué dice la parábola. Ezequiel 37, 8, por favor. Dice, y miré, y he aquí, dice, tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Eso qué quiere decir? Que estaba la persona, ¿no? Y que tenía cuerpo, ¿sí o no? Huesos, o sea, como cualquier persona, pero no tenía ¿quién? Al Espíritu de Dios. A eso se refiere, que a esas personas aún Él quiere que alcanzarles, ¿no? Dice, pero les faltaba espíritu para que de los 4 vientos sople sobre ellos el Espíritu Santo y se conviertan al Señor. Pues los judíos que había actualmente la nación de Israel
no solo son inconversos en su casi total, fíjense, sino que en gran mayoría son agnósticos o ateos. ¿Qué es un agnóstico y qué es un ateo? Bueno, pues un agnóstico es aquel que dice que sí cree en Dios, pero solamente en sus... O sea, no, sí, Dios existe. Dios existe. Inclusive pueden ver, pueden saberse la Biblia, inclusive. Pero de eso, del dicho al hecho, hay mucho trecho, ¿no? Y hay muchas más, ¿no? Hoy no voy a hablar de los agnósticos, pero bueno. Y el incrédulo, en este caso, los incrédulos, los que no creen en Dios, los ateos, pues también está hablando de ellos, ¿no? Que aún a ellos pone sus ojos en ellos. De eso habla esta cita bíblica, donde dice: mire, he aquí tendones sobre ellos, y en la carne subió, dice, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos, ¿qué? Espíritu. O sea, estaba todo, pero no había espíritu. Hay gente que también igual en las congregaciones conoce, pero ¿qué creen? Pero no está el Espíritu de Dios. ¿Y eso qué sucede? Pues trae a nuestras mentes muchas cosas, deducimos, ¿no? Cuestiones. Aún todavía sabiendo y leyendo la Biblia de lo que dice, bueno, y a ver, si Dios existe, entonces ¿por qué pasa esto? ¿No? O sea, aún leyendo la Biblia no se dan cuenta, ¿no? Aún viendo que el pecado trae destrucción, ¿sí o no? Sí, el pecado hoy en día, si yo me meto en pecado y luego dicen: ay, a ver, ¿dónde está Dios? Mira, tiene sida tal persona, a ver, Dios, ¿dónde está? Claro, y leemos la palabra y sabemos la palabra y decimos que ¿qué? Que el pecado trae destrucción, y sin embargo todavía queremos preguntarle a Dios por qué. En una ocasión una persona me preguntaba, dice: a ver, ¿por qué en países de África, como Haití, en lugares donde está la pobreza, dice, mira los niños tirados? ¿Sí han visto esas imágenes o no? Tirados ahí con hambre y todo. Dices: a ver, ¿dónde está Dios? Me decía, ¿dónde está Dios? Pero así enojada la persona, ¿eh? Y le digo: mira, el problema, ¿cuál es el problema? Le digo, porque mira, cada uno tiene una condición ante Dios. Le digo, mira, el problema es que, para empezar, le digo, si tú leyeras, es el país número 1, ¿en qué creen? En brujería. Pregunto, ¿eso está dentro del orden de Dios? No. Ahora, ¿ustedes creen que la pobreza la trajo Dios o la brujería? La brujería. Pero entonces, ¿a quién le echan la culpa? A Dios. Y así muchas veces deducimos muchas cosas, ¿sí me entiendes? Que vemos que la gente vive y dice: sí, ¿dónde está Dios? Yo no les niego que en algún momento que no entendía nada, pues sí llegué a cuestionar esa parte en mi vida, ¿no? Cuando no, pues nomás leía la Biblia así, ¿no? Y decía: bueno, ok, aquí dice esto, ¿no? Y a ver por qué no lo sana. ¿Y por qué Dios no esto? Pero cuando tú te das a la tarea de investigar lo que ese pueblo vive y lo cotejas con la Escritura y dices: aquí está el asunto, ¿no? No puedes juzgar a Dios en ese sentido. Ahora, ¿qué hacen las personas que entienden, como los ateos y los agnósticos? Los ateos dicen que no existe. Los agnósticos saben de la existencia de Dios, pero muchas cosas de las que hay ahí las cuestionan, ¿no? Y más cosas que hay, ¿no? Pero a veces nos puede pasar, y por eso es que marca un poco esta parte donde nos dice, dice, en realidad recogerán a todos los escogidos, tanto los que viven como los que ya están muertos. Dormido aquí es que muerto, dice, para que estén con Él para siempre. O sea que va a venir, resucitará a los muertos, ¿verdad? Los vivos también estaremos ahí, pero dice que unos serán ¿para qué? Para vergüenza y condenación, ¿qué? Eterna. Y otros serán como el brillo, dice, que resplandecerán, ¿no? Entonces ahí cada uno de nosotros tenemos que ir viendo cuál es nuestra condición, ¿no? Vamos al versículo 27 de la parábola, Mateo 13:27. Dice: y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Eso qué quiere decir? Que de todo el mundo, ¿qué? Traerá a todas esas personas, ¿no? Todavía el Señor quiere alcanzar con su mano poderosa, aún quiere salvar ¿a quién? Refiriéndose a los judíos, y por segunda a todos aquellos que no nos hayamos convertido aún. 28. De la higuera aprended la parábola. Fíjense, ya aquí ya empezamos a entrar. ¿En dónde? Todavía estamos a punto de entrar. Dice 27: entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos
de los cuatro vientos, del extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Dice más adelante 28. De la higuera, dice, aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brota las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que lo que está diciendo es que cuando empiecen a brotar esas señales, está volviendo a reafirmar, ¿no? Como por decir, que empiecen a caer las estrellas, ¿verdad? Que empiece a oscurecer el cielo, que la luna no resplandezca y todo lo que hemos estado leyendo, y empiece la señal. Dice que entonces será como esa higuera, ¿no? Como esa higuera, dice que cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas. Dice, sabéis que el verano está cerca. O sea, el verano representa la venida ¿de quién? Del Señor. Entonces Él lo que hace es una analogía de lo que hace la planta a lo que va a suceder en estos tiempos. Y hoy podemos ver que la rama está verde y ya empieza a brotar algunas cosas, ¿o no? Sí, ya empezamos. Dice que abundará el pecado. ¿Está abundando el pecado, no? También en otras escrituras habla, de otra parte de la escritura, que el pecado empezará a abundar, ¿no? En este sentido podemos darnos cuenta que esa es la parte. Dice, en cuanto a las señales indicadoras de la venida del Señor, la alegoría de la higuera nos da a entender que si como los tiernos brotes de la higuera nos anuncian la proximidad del verano, así también las señales indicadas por Cristo será el preludio de las consumaciones del siglo. O sea, que terminará el siglo y empezará un nuevo siglo, ¿no? Eso quiere decir una nueva vida, ¿no? Y que ahí empezará. Marcos 11, 12 y 14, por favor. Marcos 11, 12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo ¿de qué? De higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie de fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. La higuera era símbolo de las naciones de Israel. Podremos entrever que los brotes nuevos de la higuera son el anuncio de una nueva vida renovada en la nación judía, como lo estamos viendo en nuestros días, ¿no? O sea, podemos darnos cuenta cómo en ese momento también puede ver la representación acerca de cuando veía ellos los judíos, ¿no? Y veía, sobre todo veía a los fariseos, ¿no? Y veía en ellos, ¿qué veía? Ya no veía nada. Ya los veía como una higuera, ¿no? Que no podían ellos ya lo que tenían ya no podía dar, ¿qué? Vida, brotes de vida, no había señales de nada, ¿no? Y aquí lo podemos darnos cuenta cómo entonces la palabra nos lleva, ¿no? Y nos hace varias analogías de que nosotros tenemos que darnos cuenta que la venida del Señor pues es muy cercana, ¿no? Ok, vamos a regresar a Marcos 13, 28, por favor. 13, 29. Dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, dice. De cierto os digo, versículo 30, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿De qué generación habla? Y vamos a ver qué generación es a la que hace referencia. Y dice: cuando toda probabilidad se refiere a la raza judía, la cual, por un milagro de la divina providencia, había de ser conservada hasta la consumación del siglo, a pesar de todas las persecuciones habidas y por haber. ¿Esto qué quiere decir? ¿Nos muestra que los judíos han tratado de ser destruidos? Sí. En Roma fueron destruidos, llevados al grado de ser esclavos, ¿no? Después de Roma también podemos ver que también el ejército alemán trató de destruir a los judíos, al grado que quiso, ¿qué? Desaparecerlos. ¿Pudo desaparecerlos? No. El pueblo de Israel, el país de Israel ha estado en guerra en mucho tiempo y ha intentado muchos países con gran potencial armamento y lo han querido desaparecer. ¿Y qué creen?
no han podido y no lo van a poder desaparecer, no porque el humano no tenga el poder o no tenga, no, porque la escritura está cumplida. Imagínense el poder que hay en la palabra de Dios, que dice que su pueblo aún en esos tiempos, que Él quiere rescatar a su pueblo y lo va a rescatar, fíjense. O sea, ya al menos el que se resista, ¿no? Ya que llegue a su pueblo judío y que lo quiera traer a Él y Él no quiera, bueno, pues ya ahí ya será otra situación. Pero imagínense su palabra, y lo podemos ver hoy, la política, la geopolítica lo puede ver en día. Cómo es que la Biblia se está cumpliendo, y por más que intentan desde hace mucho tiempo, yo que recuerdo, mucho tiempo Israel y países del Medio Oriente han estado en guerra, ¿no? Por cuestiones de doctrinales sobre todo, ¿no? Sin embargo, ustedes vean, nadie puede tocar a Israel. Estados Unidos hoy está a favor o en contra de Israel. Está a favor de Israel. Sin embargo, no crean que es Estados Unidos el que es tan buena gente, ¿no? Podemos darnos cuenta, el presidente de Estados Unidos hoy aprueba cosas que van en contra de la Biblia. Él tomó juramento ante la Escritura y hoy se aprueban leyes de homosexuales y leyes en contra de la palabra, ¿no? Sabemos que no, o es Él. ¿Será Él o será Dios? Pues es Dios, ¿no? Que aún va a permitir que aún Estados Unidos defienda, pero no crean que es el presidente, es Dios ni es el Salvador. Pero podemos darnos cuenta, ¿no? Cómo es que entonces esos tiempos se vienen, ¿no? Y hoy podemos ver que si Estados Unidos como país está interviniendo y algunas otras naciones europeas a favor de Israel, se puede venir una guerra mundial, ¿sí o no? ¿Sí? Por defender a Israel, ¿eh? Claro que hay intereses. ¿Saben qué hay abajo de Israel? Mucho petróleo, muchas riquezas hay oro, hay muchas cosas que no hay en ningún otro país. ¿Y cómo es que mueve a la defensa el Señor? Pues Estados Unidos, ¿de qué creen que tiene ganas? Pues de todo eso, ¿no? Si se meten a la parte, se llama geopolítica esa parte, y te metes a estudiar, te das cuenta que no es que no haya intereses de Estados Unidos. Por supuesto que Estados Unidos no va a armar una guerra y va a invertir millones solo por defender al menos que de verdad fueran muy, muy espirituales, ¿no? Pero pues no es así. Sin embargo, sabemos que trae un trasfondo, ¿sí o no? Y la palabra dice que Dios usa aún hasta la gente que mala, ¿no? Ok, vamos a regresar al 31, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Dice, pero de aquel día, de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. De aquí hay muchas doctrinas, ¿no? Donde se dice que entonces el Hijo de Dios no es Dios, porque no sabe lo que el Padre. Y se supone que si son una misma persona, dicen que deben de saber ¿qué? Lo mismo. Ahora, cuando se refiere a esta palabra, y sí quiero tocar ese punto porque en algún momento algunos pueden de ustedes ser mal llevados en una doctrina, la palabra cuando anuncia esta parte que dice ni el Hijo sino el Padre, ¿no? O sea, está hablando, si el Hijo supiera más que el Padre, fíjense, entonces ¿serían uno? No, doctrinalmente lo podríamos deducir así, pero si tú te vas a la raíz original no se está refiriendo a esa parte, sino lo que está diciendo es que el Hijo no puede decir lo que el Padre ¿qué? Lo que el Padre sabe, pero el Hijo lo sabe o no. Sí, el Hijo lo sabe. ¿Sí estamos? Es como cuando le dijeron los discípulos, oye, cuéntanos allá en el cielo, y en lugar de decirles, miren, la verdad es que no lo sé, o sea, como diciéndoles, no les voy a decir, lo que les dijo, dice, miren, si no entienden las cosas de la tierra, ¿cómo van a entender las cosas del cielo, no? Entonces aquí podemos ver, y de aquí puede en algunos momentos alguna persona hacer una doctrina donde entonces decir que el Hijo es un profeta, o que es el Hijo pero que no es Dios. No, sabemos que la Escritura, si nosotros leímos y dice que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, son todos, ellos son un ¿qué? Un solo Dios, ¿no? Y luego lo llevas aquí, pareciera que se contradice, pero la Biblia no se contradice, hermanos. Es Dios y Jesús lo sabe, pero sin embargo sabe Él que no es el momento de ¿qué? De manifestarle, y que el único que puede manifestarse como Él quiera y en la hora que Él quiera es el Señor, y Él solamente tiene que abogarse al cumplimiento de Él. Es como el Espíritu Santo viene y hace la obra en nosotros de acuerdo a la Escritura. Él no se sale del orden de lo que ellos están haciendo, ¿no? Como cuando hicieron en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí estaban ellos, pero no a uno se le ocurrió hacer una cosa y a otro otra. Él no es como nosotros, ¿no? Que a uno se les ocurre hacer una cosa, a otros llamarse de otra, y en lugar de seguir la verdadera palabra de Dios, ¿no? Entonces dice aquí, estábamos en el 32, pero
De aquel día, y dice, y de hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre, ¿no? Dice, fíjense aquí donde tenía, dice menos el Padre, perdón. Con toda probabilidad se refiere a la raza judía, tal cual por un milagro de la divina providencia habría de ser conservado, ¿no? Y cuando habla del Hijo y el Padre, nos dice, hemos de estar atentos a que nada nos indisponga para la venida del Señor. Observen, ¿no? Debemos de estar atentos todos porque Él viene, pero nadie lo sabe. Solamente nos da, ¿qué? Señales. Versículo 33, mirad, velad y orad. Ahora, no nos está diciendo cuándo exactamente, pero sí nos está diciendo lo importante para ese día. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Mirad, estar ¿qué? Atentos, velad, orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Hemos de estar atentos a que nada nos indisponga para la venida del Señor. ¿Qué nos indispone a la venida del Señor? Las cosas de este mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Sí o no? Eso es lo que nos está diciendo, que eso es lo que no, todas las cosas que nos indispongan para estar preparados, para estar mirando, para estar velando, para estar orando, dice. Hemos de velar para que su venida nunca nos tome por sorpresa. Hemos de orar para obtener la gracia que nos prepare una amplia entrada en el reino de Dios. O sea, debemos de estar atentos, preparándonos cada día, estudiando la Escritura, no tan solo estudiando, sino reconociendo y que el Espíritu Santo haga la obra y nos perfeccione cada día. Ese es en lo que debemos de estar ocupados. Aunque dan señales, pero no estén preocupados. No salgan todas las mañanas a la ventana y a buscar, no, mejor salgan y busquen la Biblia en las mañanas. ¿Sí o no? Porque imagínense que uno de ustedes tiene la primicia de la primera estrella. O sea, ¿se va a ir al cielo? Cayó la primera estrella y ya la televisión entrevistándolos. Aquí Roxana fue la primera que vio que cayó la primera estrella de la venida de Cristo. ¿No? Volvemos a lo mismo. Y sí hay momentos doctrinales donde nos podemos ir sobre esas cosas. Ahora, pues sí, hay que saber y es interesante, ¿no? Porque imagínense saber todo eso. Dices, oye, qué importante, y sí vendrá, oye, ¿qué pasará? Sí, pero no nos aboquemos. Ahorita en la parábola reafirma esa parte, porque aquí inicia la parábola diciendo, esto es lo verdaderamente importante, velad y orar, ¿no? Segunda de Pedro 1:10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación, fíjense, y elección. O sea, yo les pregunto, ¿los que están aquí han elegido seguir al Señor, sí o no? Bueno, entonces dice aquí, haced firmes vuestra vocación. ¿Qué somos? Cristianos. ¿Y qué tenemos que hacer? Firme nuestra vocación, afirmarnos verdaderamente la vocación, dice. Y elección, ¿quién eligió? ¿Alguien les eligió por ustedes? ¿Alguien de aquí les dijo su mamá o su papá o su abuelita o su tía, tú vete allá? No, sino cada quien elegimos, ¿verdad? Y tenemos pero ahora dice el Señor, afirmen vuestra vocación. Y afirmar es que cada día ir avanzando. Cada día avanzo, hoy cada día entiendo más la gracia, hoy cada día entiendo más la justicia, hoy cada día afirmo más a través del conocimiento y me doy cuenta que soy hijo de Dios, cada día afirmo más lo que tengo que hacer en la congregación, cada día afirmo más mi servicio, cada día afirmo mi oración al Señor, cada día afirmo más el estudio de la Escritura, o sea, cada día, porque eso es lo que está pidiendo, que afirmemos, dice, nuestra vocación y elección, porque haciendo todas estas cosas, no caerás, ¿qué? Jamás. Fíjense, ahí está la clave. Entonces pregunto, todas las personas que de un tiempo acá no hemos estado afirmando nuestra elección y nuestra vocación, ¿vamos a caer, sí o no? Pues sí. Sencillo, ¿no? Pero yo a veces me pregunto y me quiero ver y digo, bueno, a ver, ¿qué pasará? Y a veces cuando estoy orando digo, Señor, ¿qué pasa con la iglesia? Que veo y mueven la cabeza todos así. Pero no, estaremos al juego ese de que cuando sea no y sea así. ¿Entendieron? ¿No entendieron? Digo, Señor, a veces veo así, de veras, hermanos, o sea, de veras, porque uno ve y se preocupa uno, ¿no? O sea, a veces digo, ay, Señor, pues de plano soy, o yo no estaré mal.
O sea, de veras, no lo digo en mala onda, yo a veces veo, ¿no? Porque también como pastores nos vemos y digo, Señor, no he de ser el más docto, ¿no? Ni el más entendido, Señor. Pero creo que lo que leemos ahí pues es bien claro, no es mi filosofía, no es mi idea. Pero dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra pregunta, y de veras quiero que todo el mundo levante la mano. Se los digo para que reflexionen. ¿Cuántos queremos entrar un día en el reino de Dios? Yo sí, hermanos. ¿Tú no, Fernando? Levanta la mano. ¿No? Ahora yo les voy a decir, bajen las gracias, hermano. Si queremos entrar, ahora, ¿cómo podemos pensar entrar en el reino de Dios? No haciendo lo que la Escritura dice, y vuelvo a leer. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, que está diciendo, afírmate, cada día más afírmate, cada día. Yo veo que unos siguen igual y que otros en lugar de afirmarse se desafirman. De verdad, eso es lo que yo veo. Y dice, elección, porque haciendo estas cosas, o sea, afirmando tu vocación y elección, si la afirmas, dice, no vas a caer, porque de esta manera os será otorgada amplia, generosa entrada en el reino eterno de vuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces quiere decir que si yo vengo y caliento una silla y me quedo ahí, ni avanzo en mi vida espiritual, en mi relación con Dios, en mi vida de servicio, ¿voy a entrar al reino de Dios? Lo que estoy pensando es lo que estoy viviendo, y lo que estoy viviendo es la Biblia que traigo yo adentro. O sea, estoy diciendo, no, la Biblia dice eso, pero yo digo otra cosa. ¿O qué podemos pensar? ¿Qué podemos pensar? Es como si le decimos a los hijos, estudia, hijo, mira, el día de mañana la vida, si tienes estudios, pues es un poco más fácil el trabajo, porque los trabajos no son pesados. Y si él sigue y no, pregunto, ¿está haciendo lo que dice? Y él a veces piensa, muchos hijos piensan eso, que no estudiando van a llegar a un lugar y su vida va a ser más fácil. No, si aún estudiando la vida es bien difícil, imagínense. Y ahí estamos con los niños, ¿no? Y pasa lo mismo en la congregación, ¿no? Con el chupón, todos ahí, porque no entendemos esa partecita de la Biblia, ¿no? Ahí estamos. De verdad. Ahora, ¿cuándo es el tiempo de madurar? ¿Quién te va a madurar? ¿Dios a golpes? ¿Tú crees que la palabra, por muy confrontativa que sea, tú crees que si tú te niegas vas a madurar? No, pero cuando dicen flojito y cooperando, dicen, no, Señor, yo me rindo. Hoy reconozco ante ti que mi vida espiritual, mi relación, mi vida de oración, mi vida de estudio, mi vida de servicio, mi vida no ha sido, Señor. ¿Quién lo tiene que reconocer? ¿Yo? Decirle, no, es que fulano, mira Dios, aquel. ¿Yo? Yo no. Y dice que procurar y hacer estas cosas, ¿no qué? No caeremos. ¿Quién quiere caer? Bueno, yo veo que con la cabeza dicen que no, pero con los hechos muchos veo que lo que quieren es tirarse al piso. Yo así veo, no sé, a lo mejor Dios ve otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar ahí. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, dice. O sea, que van a estar, ¿qué? Recordándose, recordan. ¿Por qué quieren? ¿Para qué se le recuerda a alguien? Para que lo hagan, ¿no? ¿A poco le recuerda a tu mamá, acuérdate, hijo, que te tienes que portar bien en la escuela? Ah, sí, mamá, sí, ya me acordé. Y se sigue portando mal. No es para que se les olvide. Porque el niño le vas a decir, oye, ¿no te acordaste que en la mañana te dije? Sí, mamá. ¿Y entonces por qué te portaste mal? Entonces, ¿por qué se lo dice? ¿Para que se acuerde o para que lo haga? Entonces, Dios sabe hoy, fíjense, porque la palabra es para hoy en la iglesia. Dios sabe que ustedes, algunos, no están haciendo lo que tienen que hacer, ¿sí o no? Por eso lo dice aquí. Dice, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, siempre dice, aunque vosotros las sepáis. El problema no es saberlas, sino el problema es hacerlas. Dice, estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros
con amonestación. ¿Qué quiere que la iglesia qué? Despierte. Una iglesia que tiene que ser amonestada ¿con qué? Con la palabra. Porque son hijos, ¿no? Si no, pues les aseguro que o es la amonestación es para los de allá afuera, pues para los de aquí adentro, ¿no? Dice más adelante, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, ¿qué nos está hablando en este caso? Que cada uno de nosotros debemos de tener memoria, que no nos separemos, que no olvidemos, que si no hacemos estas cosas, no tendremos entrada ¿a dónde? Al reino del Señor. Y que cada uno debemos de acordarnos, porque entre nuestra vida cristiana vamos caminando y se nos olvidan las cosas. Creemos que con venir y ocupar una silla es suficiente, o creemos que con venir cada mes es suficiente. No es así. No es luchar, no es pelear, es hacer la palabra de Dios cada uno de nosotros. Dice, vamos al versículo de la parábola, al 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, dicen. Yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y cada uno a su obra. Al portero mandó que velara. Hechos, me voy a apurar un poquito, nada más tengo ya unos minutos, ya me pasé de un poco del tiempo. Dice, Hechos 1:11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ¿qué? Ir al cielo. O sea que está afirmando nuevamente que esto ¿qué? Ya dijeron que se iba, se fue. Y así como lo están mirando que se va, dice que ¿qué? Que vendrá, ¿no? Está volviendo a afirmar la parte profética, ¿no? Ya lo está viendo y lo está llevando no nada más a una profecía que venía del Antiguo Testamento, sino ahora lo estamos viviendo y nos estamos dando cuenta que eso vendrá, ¿no? Ok, dice 35, dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Fíjense, ¿por qué dice esto? Dice primero, vendrá, ¿sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa? Si al anochecer, es en la noche, a la medianoche, o sea, en la madrugada, o al canto del gallo, eso es como a las 3, 4, ¿no? Y luego dice, o a la mañana, eso habla del día, o sea, que en todo el día tú no sabrás cuándo qué, pero en uno de esos momentos vendrá, ¿no? Y dice 36, para que cuando venga de repente nos halle ¿qué? Durmiendo, dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Es precisamente el hecho de no saber cuándo viene el dueño lo que nos ha estimulado a velar siempre. O sea, el dueño aquí representa que el dueño es el que va a venir y que nosotros debemos de estar atentos. ¿Qué? Ahora, ¿por qué creen que no nos dijo cuándo viene? A ver, pensemos que yo dejo a mis hijos en la casa, ¿no? Y les digo, pues aguas, porque llego a las 2 y si los encuentro y no han hecho la tarea, van a ver. Aquí les va a llegar. Y si son las 8 de la mañana, ¿qué tiempo tienen para hacer todas sus averías? ¿No? Si nos hubiera dicho que venía en el 2016, no, pues todos estuvieran bien santos ahorita aquí orando, ya no quisieran ir al trabajo, ¿no? En el 17, perdón. Pero como no sabemos cómo, esto no es mala onda, sino lo que Él quiere generar es que a través de esa enseñanza y del no decirnos genera una alerta. Si yo a mis hijos les digo, bueno, cuidado, porque en cualquier momento llego. Y si saben que cada que yo los dejo les puedo llegar en media hora o regresarme a los 10 minutos, ¿cómo creen que están? En lo que tienen que estar. Pero ahora imagínense cómo somos nosotros, algunos ya leímos, ya sabemos, y Él genera para apoyarnos en eso, y aún así dicen, pues que venga. Pregunto, ¿cuántos dirían de aquí, levante la mano, que dirían, que venga y que haga lo que quiera? ¿Cuántos dirían?
Bueno, eso dicen, pero con sus vidas sí le están diciendo a ellos. De verdad, una persona que no se afirma a estudiar, que no se afirma a orar, que no se afirma en una relación, a un estudio, ¿qué le está diciendo al Señor? Pues eso le está diciendo. De verdad. Porque ahorita les digo, ¿cuántos se atreven? Ay, no, Señor, ¿cómo crees? No. Pero esas son puras actitudes religiosas, de verdad. O sea, hechos, dice que vamos a ser juzgados por obras, ¿leímos sí o no? Entonces entendamos, hermanos, y no es una confrontación para que tú te sientas lastimado, no, es para que reflexionemos todos y nos demos cuenta de lo que está sucediendo. Afirmemos nuestros pasos. Ahora, si estoy decidido a no afirmar para no caer, pues entonces ¿qué hago aquí? Son más entendidos los del mundo, por lo menos ellos dicen, pues ya al infierno, ahí me voy, y la pachanga y todo el rollo, ¿no? Por lo menos ellos entienden más, pero nosotros no, decimos que sí, pero nuestros hechos, nuestras obras distan muchísimo de todo lo que estamos viendo, y es para todos, hermano, para los pastores, para mí también, para todos, porque Dios no creas que esto nada más es para todos, para todos. Dice, esto es aplicable no solo al tiempo de su segunda venida, sino al encuentro con Él, a la hora de nuestra muerte. La vida presente es para nosotros como el tiempo de una vela nocturna para un pastor o para un soldado. O sea, no nada más se refiere el comentarista solo para el soldado, en este caso para ustedes, sino también para quién, para un pastor, para todos. No te duermas, pastorcito, porque si no, también, y a ti te va a ir peor. ¿O no? Ahora sí que va a estar peor, hermanos, ¿no? Y dice, no sabemos a qué hora, durante qué tiempo vigilia nos llamará el Señor. ¿Eso a qué va? Nos está llamando primero a que estemos atentos, pero no tan solo atentos, pero ¿y cuándo te va a llamar a ti? Porque dice la parábola que a los muertos serán sacados de los sepulcros, ¿o no? Sí, del polvo, ¿no? Y serán algunos avergonzados y otros serán para la gloria del Señor. Pero también habrá unos que se quedarán aquí. Pero la pregunta es, tienes dos cosas. Una, ¿estás velando y estás atento? Si es no, ponte las pilas. Dos, si dices, ay, para pasado mañana, pregunto, ¿hoy sabes que te puedes morir? ¿Y en qué condición te encuentras? Ya no va a haber manera de hacer obras, de hacer absolutamente nada. Y es lo que debemos de reflexionar, darnos cuenta que hoy y reconocer que como iglesia, y todos, yo me incluyo, que como iglesia no hemos estado a la altura de la enseñanza del Señor. Todos, no hemos estado a la altura. O alguien está a la altura, póngase de pie. Yo me tendría que sentar, ¿no? Y reconocer cada día. Reconocer, porque en el momento que yo pienso que estoy firme, dice, mira que no, ¿qué? Que no caigas, porque sería un error en mi pensamiento. Porque ¿saben cuándo va a acabar la santidad? ¿Cuándo va a acabar la madurez? Nunca acaba, hermanos. Es una carrera que acaba el día que yo muera. Pero si muero antes de la carrera por andarme tomando las selfies antes de arrancar, ¿no? Como lo veíamos en el principio, ¿no? A veces vamos corriendo. Yo veía a mi hijo en el campo de fútbol que le decían, y ahora corra para acá, y el balón, y él así en la foto, así como peinándose, ¿no? Y así andamos aquí también. Andamos peinándonos con las cosas del mundo, con todas las cosas que hay a nuestro alrededor, menos con lo que tenemos que peinar nuestra cabeza, que sería con la Escritura, ¿no? Y de verdad que a veces es terrible, ¿no? Que la iglesia esté dormida. ¿Cómo te das cuenta que una iglesia está dormida? ¿Que entendieron? Sí, háganlo. Y ya van para acá. Era para allá. Bueno, a ver el otro domingo a ver si ya, ¿no? A ver, iglesia, ¿ya entendieron? Pregunto, ¿ya entendieron? No, a mí no, contéstenselo a Dios en su corazón. ¿Ya entendieron? Háganlo, hermanos. Háganlo. Porque no es que entiendan conmigo. A mí me pueden burlar un rato. No, pastor, ahorita yo, ¿qué hago? Yo aquí, usted dígame. No, pues sí, y al rato pues, te vas a desbalagar porque fue obra de la carne, no fue del Espíritu. Pero bueno, pues vamos a orar juntos a Dios, ¿no? Vamos a orar a Dios y vamos a decirle a Dios juntos, miren, yo les animo a que se pongan de pie todos, ¿no? Todos pongámonos de pie y yo les animo a que cada uno, pues reconozca ante Dios, ¿no? Yo te voy a decir, nuestras excusas, ¿qué creen? No sirven, ahí no habla de excusas.